Buenas noches, compañeros. Profesor Hans, vamos a presentarles el informe del taller número 4 de herramientas matemáticas para el manejo de la información. El grupo está conformado por Isabel López, Karen Rayo y David Ávila. Les presentamos la estructura general del documento, el contenido, las figuras. Iniciamos con una pequeña introducción. Buenos días. En primera instancia vamos a presentar una breve introducción del informe el cual se enfoca en el análisis de series financieras discretas de rangos de tiempos largos, específicamente TRM, WTI, Dow Jones, Nasdaq entre los años 2015 y 2019 con cortes de medición diarios. Para estos utilizamos herramientas tales como el diagrama de varianza a tiempo y diagrama lo escala para evaluar el parámetro de Hurst para comprender el comportamiento de las mismas, entendiendo las series de tiempo financieras para un análisis riguroso con el fin de entender las estimaciones que se aproximen a la realidad. Asimismo, utilizamos el algoritmo beta MWM con el fin de acercarnos a series sintéticas que guarden proporción con los datos originales. Continuamos, por favor. Como objetivo general, tenemos proponer un algoritmo predictivo de secuencias financieras sintéticas que permita entender el comportamiento multifractal de las mismas. Y como objetivos específicos tenemos validar la información suministrada a través de libros y bibliografía presente con el fin de entender y analizar el comportamiento de los conjuntos de datos. Con base en el algoritmo BMWM, evaluar el desempeño de las herramientas diagrama varianza a tiempo y lo de escala y asimismo establecer criterios de evaluación tales como sesgo, consistencia y eficiencia. Estimar el parámetro de Hurst de cada secuencia de información a través de los diagramas ya descritos y proponer un algoritmo que permita simular dichas sentencias de datos. Seguimos. Como conceptualización general, entendemos la palabra fractal, que deriva del latín fractus, que significa irregular o fragmentado o fraccionado. Este concepto se relaciona con términos matemáticos tales como irregularidad, autosimilitud, invariancia en la escala y asociación a una dimensión mayor a la topológica. Asimismo, se relaciona con su definición general como el conjunto cuya dimensión de Hausdorff-Besicovitch excede estrictamente la dimensión topológica. Tenemos que esta dimensión también puede ser llamada dimensión fractal y que depende principalmente de dos variables principales, la cantidad de objetos congruentes y la escala. También tenemos la invariancia en la escala, donde establece la permanencia de uno o más elementos del conjunto cuando se analizan diferentes niveles de escala. Tenemos la autosimilitud o autosemejanza, que considera las características más relevantes del conjunto de fractales, donde se permite el desarrollo del concepto mismo, estableciendo 4 subclasificaciones: los fractales exactos, que permite entender la sección fractal cuando la sección fractal es semejante al conjunto entero, los fractales aproximados, que son especialmente elementos de la naturaleza, dado que las escalas de observación no son infinitas, y los fractales estocásticos, que permite establecer las características estadísticas que son invariantes a diferentes escalas, y los multifractales, que se relacionan con datos estacionarios y de dependencia de rango largo. Tenemos que el modelo BMWM, por arriba por favor, nos permite la implementación y generación de series de tiempo o trazas de datos multifractales con dependencia de rango largo para poder establecer el parámetro de Hurst. Tenemos como movimiento browniano, que es utilizado para la descripción de
la evolución de series financieras y que se caracteriza por incrementos estacionarios e independientes, varianza en intervalos de duración constante y de una distribución en incrementos normal. Bajamos un poco, por favor. Tenemos que como alternativa, Mandelbrot propone un modelo multifractal, el cual se basa en un movimiento browniano fraccional y procesos estocásticos multifractales a través de un proceso gaussiano. Asimismo, tenemos el coeficiente de Hurst, que es un índice llamado así en honor al científico británico Harold Hurst, el cual representa una medida de independencia para las series de tiempo. También se establece una metodología que finaliza con la ecuación, bajamos un poco por favor, que se muestra en el numeral 2, donde dice que es el logaritmo de R sobre N, que es el rango rescalado, por N, que es el número de datos en un intervalo dado, por el logaritmo igualado al logaritmo de C, que es una constante de proporcionalidad, más H, el parámetro, y el logaritmo de N. Bajamos, por favor. Finalmente, para la interpretación, se tiene más arriba, eso ahí. Se tiene que el rango entre 0 y 0.5, la serie es antipersistente y significa que si en este periodo estuvo arriba, posiblemente en el siguiente esté abajo. Cuando es igual a 0.5 se define aleatoria y entre 0.5 y 1 la serie es persistente. Es decir, que si ahorita está arriba o abajo, posiblemente en el siguiente periodo esté igual. Cuando es igual a 1 es determinística. Finalmente se establecen dos hipótesis. La hipótesis nula, en el que se establece el proceso aleatorio e independiente cuando el parámetro de Hurst es igual a 0.5, y la alterna, el proceso es correlacionado y es cuando el parámetro de Hurst es diferente de 0.5. Bueno, ya pasando al desarrollo del trabajo como tal, en el primer punto teníamos que hacer un estudio del material proporcionado en clase y de las secuencias discretas financieras. Bueno, de acuerdo a esas secuencias discretas, encontramos la tasa de cambio representativa de mercado. De acuerdo a esta, el Banco de la República de Colombia es quien indica la cantidad de pesos colombianos que corresponden a $1 de los Estados Unidos. De esta manera, la superintendencia es quien calcula como tal ese TRM. Digamos que hacemos una explicación general a partir del 27 de noviembre de 1991, se maneja un nuevo sistema. Anteriormente se determinaba un certificado de cambio y a partir de esta fecha que les digo, se calcula con base a los valores de compra y venta de divisas entre diferentes transantes en el mercado financiero. Entonces, como conclusión, el TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de compra y de venta de las divisas. Dentro de la información suministrada en la página principal del Banco de la República, encontramos diferentes trazas o diferentes bases de datos que nos informan cómo se encuentra dispuesta como tal el seguimiento. Este seguimiento se hace diario. Entonces encontramos una base general donde tenemos fecha y TRM a lo largo de los diferentes años. Encontramos otras bases que tienen unos promedios ponderados de compra y de venta. Encontramos una limitante en cuanto a esto. Sube un poquito, por favor. Y es que los datos para estos promedios ponderados de compra y venta están desde el 2000 hasta el 2016. Si subimos un poco a la base general que más tarde vamos a utilizar, encontramos que, sube otro poquito, por favor. Encontramos que la información de TRM está desde el 27 de noviembre de 1991, por lo que les expliqué anteriormente, hasta la fecha de corte que uno hace la consulta. Para el caso del trabajo, la fecha de corte fue el 16 de junio y se encontró un total de 1.065 registros. Bajemos un poco. Aquí explicamos cómo otras formas, cómo nos disponen la información. Hay unos datos que están en promedio mensual, anual. Y bajemos un poco. Y encontramos otra plataforma que nos proporcionaba esa información de compra y venta
para las divisas en un rango más amplio de tiempo, pero encontramos la limitante de que necesitábamos autorización, digamos que más impersonal. Entonces, por eso concluimos que la mejor fuente y la fuente principal iba a ser la proporcionada por el Banco de la República, donde contábamos con el TRM diario. Buenos días. Entonces, el segundo estimador que vamos a utilizar para desarrollar nuestro informe es el TWI, que es un precio de referencia del petróleo, especialmente el petróleo americano. Es el más importante en el mercado americano, a pesar de que Ecopetrol también transa en petróleo Brent, principalmente desde el 2012. Tomamos el TWI por su importancia en la economía americana y su relación directa con el valor del dólar. La información la extraemos directamente desde el portal financiero Yahoo Finance y las referencias bibliográficas corresponden a la Agencia de Energía de los Estados Unidos. La base de datos nos entrega cortes igualmente diarios y podemos ver una muestra del comportamiento diario, el comportamiento anual, mensual, trimestral y poder analizar otros tiempos de tendencia. Nuestro tercer estimador es el Dow Jones, que es el indicador más importante de la industria de los Estados Unidos. Es un indicador que contiene a las 30 principales empresas de los principales sectores económicos estadounidenses. La relación indica que si el Dow Jones sube, la economía americana está en crecimiento. Igualmente, el origen de la información es el mismo. Los cortes también nos permiten unos análisis de tiempo homogéneos y este es nuestro tercer indicador. El Nasdaq es el mercado de valores electrónicos más grande del mundo. Es un sistema para la compra y venta de acciones. Por eso va a ser nuestro cuarto indicador, porque nos permite obtener la información en los mismos cortes y tener una información homogénea para el análisis que vamos a desarrollar. El Nasdaq contiene y es donde se transan las acciones de las principales empresas tecnológicas del mundo. Esta es una muestra de cómo organizamos nuestro dataset. Organizamos por fecha, la TRM, el TWI, el Dow y el Nasdaq. Es importante mostrar que ese T que se ve enfrente de cada indicador es el número de días atrás desde el punto de corte del trabajo. Entrando en materia, en el punto número 2, utilizamos el algoritmo BMWM para evaluar el comportamiento del cálculo del parámetro de Horst utilizando la herramienta varianza tiempo y la herramienta log escala. Tomamos valores constantes de n igual a 15, tomamos poblaciones de 500 y 2000. Esto quiere decir que generamos 500 poblaciones con n igual a 15, que son más de 32.000 valores individuales, para calcular sobre esas poblaciones el valor del parámetro de Horst utilizando las dos herramientas, hicimos una comparativa. Esto es el comportamiento de BF-CDF para H igual a 500. También para H igual a 2000 y intentamos representar el intervalo de confianza del 95% con las limitaciones que la herramienta nos permite en el cálculo manual. Para concluir lo siguiente y evaluar el primer aspecto de los estimadores es la insesgadez. Lo que realizamos fue basado en nuestros vectores que contienen todos los valores de H calculados con log escala y varianza tiempo y compararlos contra el parámetro para establecer cuál está más lejano. En esta evaluación, lo que concluimos es que varianza tiempo es un indicador que sobresale en el sesgo con respecto a log escala. Lo siguiente que evaluamos fue la eficiencia. Para la eficiencia evaluamos la varianza y en este punto la varianza con varianza tiempo, valga la pena la redundancia, también es menor, por lo cual en eficiencia también seleccionamos a varianza tiempo. Para consistencia, hicimos el contraste entre cómo nos va calculando BT y LD con poblaciones de 500, con 500 poblaciones de más de 32.000 y con 2.000 poblaciones, para ver si variaba. No hay una varianza representativa y el que menos varía es varianza tiempo, por lo cual el estimador más óptimo en nuestra conclusión es varianza tiempo. Realizamos el cálculo del parámetro de Horst utilizando las herramientas, como les comentaba, con el intervalo de confianza del 95%. Bueno, en este punto
vamos a hacer como un barrido de los datos de TRM, en el cual se evidencia que en un periodo entre el 17 de junio de este año y el 27 de noviembre, la dispersión del conjunto de datos es mayor, con una tendencia negativa. Asimismo, podemos ver en la gráfica del lado derecho que la dispersión de los datos es mayor, con una pendiente positiva para las gráficas. En las segundas gráficas, para el tiempo del 1 de agosto del 2015 al 17 de junio del presente año, se evidencia que la dispersión de la información es menor, con una pendiente negativa, como en el caso entre el 1 de enero del 2019, una pendiente negativa con menor cantidad de datos y mayor dispersión. Bajamos un poco, por favor. El diagrama de varianza tiempo para el 2018, no arriba, por favor. Ahí. Se evidencia una pendiente negativa con dispersión en los datos, así como en el 2017, en la gráfica de la derecha, una pendiente negativa con poca dispersión. Continuamos, por favor. Entonces tenemos que, partiendo de las hipótesis mostradas con anterioridad, para el indicador TRM, un parámetro de Horst estimado por varianza tiempo de 0.98, en el cual se evidencia una pendiente negativa, y se establece que la serie presenta persistencia y que los datos están correlacionados. Bajamos, por favor. Para TRM, pero con el diagrama Log-Escal, encontramos que el parámetro de Horst se sale del intervalo del mismo, estableciendo una volatilidad en la serie de datos. Esto se evidencia dado que el parámetro Horst está relacionado con procesos estacionarios, y al salirse de este intervalo, el proceso ya no sería estacionario, determinando dinámicas externas en un aumento de varianza conforme aumenta el tamaño de la muestra. Bajamos, por favor. Para WTI, con respecto al diagrama de varianza tiempo, se estimó un parámetro de Horst de 0.99, estableciendo igualmente una persistencia en los datos, estableciendo que el comportamiento actual influye directamente en los procesos siguientes. Avanzamos, por favor. Para el diagrama Log-Escal, ahí, por favor, tenemos un parámetro de Horst de 1.5, el cual igualmente se sale del rango, estableciendo que la serie es no estacionaria. Bajamos, por favor. Para el parámetro de Nasdaq, tenemos un parámetro de 0.94, el cual se asemeja a las anteriores, rechazando la hipótesis nula y estableciendo la persistencia de los datos. Bajamos, por favor. Y finalmente, para el diagrama Log-Escal, tenemos un parámetro de 1.35, obteniendo igualmente una serie con no estacionaria, como la cual es no independiente a través del tiempo. Continuamos, por favor. Bueno, para el punto 4, de acuerdo a la modificación de la herramienta que nos ayuda a estimar el diagrama log-escala, se toma la que nos permite cambiar el exponente y analizar los datos. Entonces, entendiendo que la estimación de la escala manejada por el exponente nos va a permitir determinar cuál es la pendiente sobre una región que se alinea a un diagrama escala. Entonces, a continuación mostramos para cada uno de los 4 indicadores financieros cuál es el exponente y cuáles son los cambios en el parámetro de Horst
que encontramos. Entonces, bueno, digamos que para revisar de una manera general, encontramos que a medida que el exponente aumenta, aumenta también nuestro parámetro H, y asimismo en el eje Y vemos cómo aumenta sustancialmente la repartición de los datos. Entonces, digamos, en la primera teníamos para TRM que nos llegaba a 40 en el eje Y. Para un exponente 6 ya nos están dando un H de 2,86 y está llegando a datos hasta 55. Para un exponente de 8 ya estamos llegando a un exponente, a un parámetro H de 3,48 y estamos aumentando de 55 a 70 en el eje Y. Digamos que estas características se dan en todas las diferentes funciones económicas que estamos estudiando y esto lo logramos ver más adelante en el tema de multifractales. Digamos que el espectro multifractal nos va a ayudar a determinar la dimensión a la que podemos soportar la medición de los datos. En cuanto a lo que les hablo, en el punto 5 queremos como mostrarles un poco cómo está distribuido el espectro de los datos. Entonces tenemos los 4 indicadores que estamos utilizando. Encontramos que para nuestro rango de tiempo, que son alrededor de 1600 días, diferentes valores. Entonces, los datos para TRM están, digamos, concentrados entre 2400 y 3400. Para WTI están concentrados de 30 a 70 en el mismo rango de tiempo, 1600 días. Para Dow Jones, baja un poquito, por favor. Tenemos que los datos están repartidos entre 1.5 aproximadamente y 2.7 y en el mismo rango de tiempo. Y para el espectro de Nasdaq encontramos los datos distribuidos más o menos muy cercanos al 8000 y desde nuestro 4000 llegando en la serie de tiempo también a los 1600 días. Para poder, digamos que caracterizar estos datos, se calcula el parámetro de Welch. Este parámetro nos ayuda a determinar la densidad espectral de los datos. A continuación, en la gráfica podemos ver cómo están distribuidos o cómo se toman, digamos, como diferentes segmentos y se pondera para poder hallar como la autocorrelación entre los diferentes grupos de datos. Encontramos que para TRM, para Dow Jones y para Nasdaq, encontramos que no es útil este parámetro para poder diferenciar, digamos, uno de los otros estadísticos financieros. Pero nos ayuda a determinar la diferencia con TWI. Entonces, digamos que por ese lado, esa es la conclusión a la que logramos llegar. Bajemos un poquito, por favor. Bueno, a continuación encontramos el espectro multifractal. Entonces, como les comentaba hace un momento, este nos determina cómo a qué dimensión puede soportar nuestro análisis. Podemos ver que en este caso nos llega a 1, podemos ver diferenciado para cada uno de nuestros indicadores cómo está dándonos ese espectro multifractal y podemos ver, digamos, una concentración alrededor de 0.4. En cuanto a Nasdaq, en cuanto a TWI y en cuanto a TRM, encontramos esa centralidad en este punto. Encontramos que está un poco desplazada el parámetro de Dow Jones, pero que de todas maneras, digamos que nos permite determinar que las 4 funciones económicas están pues relacionadas y que todas pueden, digamos que en la dimensión que podemos llegar es hasta el punto 1. Bajemos un poco, por favor. Ok. En cuanto a la generación de series sintéticas, utilizando el algoritmo beta-MWM, lo que propusimos fue utilizar los valores del parámetro de Haas calculado en el punto 1 y en el punto 2. Con una restricción, utilizamos únicamente los valores de varianza a tiempo para TRM, WTI y Nasdaq, debido a que los valores obtenidos en los demás indicadores, los demás estimadores, perdón, son superiores a 1. Entonces, utilizando el algoritmo, depuramos, nos vamos únicamente con esos 3 resultados y generamos 100 series para acá, tomando como valor semilla cada uno de estos H's. Utilizamos un parámetro U sub 00 igual a 1 de forma constante y para cada uno de estos H's generamos 300 series conformadas por 1.228.800 valores en total.
Utilizamos esto de manera vectorial para aplicar las operaciones y poder concluir. Entonces, este es el resumen del procesamiento de las 100 series para los 3 indicadores y con las 2 herramientas. A continuación, hacemos una validación para contrastar la serie semilla con la serie sintética a fin de establecer la diferencia. El estimador que utilizamos fue la media aritmética y de esta forma logramos hacer la comparación, identificando que con log escala, calculando teniendo como cuenta log escala, obtenemos una similitud de hasta 3 dígitos, pero la particularidad, lo que nosotros concluimos basados en el experimento, es que el estimador que debemos usar como semilla es varianza a tiempo, y para poder hacer una correlación log escala. Esto quiere decir que nosotros no podemos reemplazar las series reales con las sintéticas, pero sí podemos generar series que mantengan una correlación hasta 3 dígitos, siempre y cuando la semilla parta de varianza a tiempo y la correlación final se haga con log escala. Nosotros realizamos la implementación en MATLAB. Este es nuestro algoritmo vectorizado para aplicar las operaciones con el volumen de datos que les compartimos en detalle. Entonces, realizamos el manejo de constantes para establecer los indicadores de en qué fila se almacenan los valores de varianza a tiempo y en cuál log escala. También manejamos constantes para establecer las columnas pertenecientes a cada uno de nuestros estimadores. Realizamos este cálculo con n igual a 12, cada uno con 100 repeticiones, como son 3 los cálculos que hicimos, por eso hablamos de 300 series. Entonces, nos apoyamos en las herramientas proporcionadas en clase, compartimos como anexo lo que corresponde únicamente a nuestras implementaciones propias y avanzamos con la sesión de conclusiones. Sí, en términos generales tenemos que el análisis fractal permite tener diversas aplicabilidades tanto en la naturaleza como en series financieras. Tenemos que en relación con estas series financieras que no se cumplen todas las características de estacionariedad y dependencia del rango largo, pero que a partir de un análisis multifractal se pueden hacer análisis predictivos para las mismas. Tenemos que, con base en los parámetros de Horst, demostramos que para los indicadores a través del diagrama de varianza a tiempo, se puede mostrar la persistencia y el refuerzo de la tendencia en dichas secuencias. Asimismo, tenemos que para los algoritmos se rechazó la hipótesis nula, estableciendo un proceso correlacionado para los indicadores TRM, Dow Jones, Nasdaq y WTI. Asimismo, tenemos que el espectro multifractal o de singularidad de nuestra función DH permite determinar un perfil para la curva para cada indicador partiendo de un punto máximo en el cual se evidencia un desplazamiento para el indicador de Dow Jones. También tenemos que como punto intermedio para nuestra simulación de series sintéticas, los cuales se asemejan a nuestros indicadores, se utilizaron únicamente aquellos indicadores para los cuales el parámetro de Horst se encontraba en el intervalo de 0.5 hasta 1, dado que el coeficiente beta que influye en el cálculo para valores superiores ocasiona una indeterminación en la estimación del mismo. Bajamos un poco, por favor, y finalmente tenemos que se evidencia que al aplicar una serie de transformaciones, tales como la de Wavelet, se obtiene un conjunto de datos invariantes e independientes del conjunto inicial. Y eso sería como las conclusiones generales del trabajo. Compañeros, muchas gracias por su tiempo y esperamos que tengan un muy buen resto de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.